Bueno, para el día de hoy tenemos los contenidos de la unidad 1, que sería antropología como disciplina. Iniciemos viendo, generalmente para cada presentación voy a mencionar como los materiales de referencia con los que baso los contenidos de la presentación. En este caso vamos a ver el trabajo, el manual de antropología cultural de Paul Hiebert, que vamos a estar utilizando casi que a lo largo de todo el curso, y también vamos a ver otro manual de antropología cultural que fue elaborado por James Peoples y Garrick Bailey. Ok, empecemos. Bueno, como ustedes pueden ver, vamos a empezar por definir qué es antropología, y para eso pues he traído varias definiciones. Pero antes de empezar puntualmente a ver cada una de las definiciones, quisiera introducir esta cita o esta frase más bien de Margaret Mead, que fue una antropóloga estadounidense. Bueno, ella nos dice que la antropología exige la amplitud de mente con la que hay que mirar y escuchar, registrar el asombro y maravillarse de aquello que no habría podido adivinar. Como les mencionaba, esta frase quiero que sea como la introducción o el punto de partida del curso, en el sentido de que nos haga reflexionar a lo largo de todas las clases sobre este carácter o este atributo que nos menciona Margaret Mead de amplitud de mente. Y también muy particular de la antropología, y que vamos a ver como en la clase número 4, creo que es clase número 3, clase número 4, es sobre cómo este método, cómo es que se aplica el método en antropología, y muy particularmente vamos a ver el caso de la etnografía, que implica mucho estos que menciona Margaret Mead sobre mirar y escuchar, y son, digamos, pues casi que tareas clásicas de cómo se estudia en antropología. Ok, empecemos por ver tal vez una definición más, de las definiciones más antiguas a las definiciones más recientes. Aquí lo importante de señalar es que tal vez no hay como un consenso general sobre qué es antropología, y esto podría cambiar mucho de un autor o una autora a otro. Por lo tanto, es por eso que presento varias definiciones, y para que notemos cómo es que han ido cambiando también a lo largo del tiempo. Como este es un curso para otras carreras, no nos vamos a detener, vamos a mencionar muy poquito en una de las clases, creo que la clase número 3 o número 4, vamos a mencionar un poquito sobre teorías en antropología. Y cómo se define antropología, pues también va muy de la mano, ese cambio en el concepto va muy de la mano con el cambio en las teorías que han pues, marcado, digamos, el desarrollo de la antropología a lo largo del tiempo. Entonces, empecemos por esta definición de Cloughan de 1967. Noten acá aspectos importantes. Cloughan nos dice que la antropología es un estudio con las ramificaciones en las ciencias biológicas, físicas y sociales, incluso en las humanidades. Debido a su amplitud, a la variedad de sus métodos y posición intermedia, es seguro que desempeñará un papel central en la integración de las ciencias que se ocupen del hombre. Entonces vemos aquí en los tal vez principales ejes o énfasis temáticos de la antropología, y también vamos a ver su enfoque de estudio, que se va a ocupar de los seres humanos. Ahora veamos la definición de Hiebert. Ok, Hiebert nos dice que la antropología es el estudio de las personas. Noten acá una vez más ese énfasis en los seres humanos, muy similar a lo que Cloughan nos plantea en la definición que acabamos de ver. Además, Hiebert nos dice que la antropología, la principal diferencia con otras disciplinas no son los objetos de estudio, ni los métodos utilizados, sino los puntos de vista que guían sus preguntas. Los antropólogos asumen que ningún entendimiento de los seres humanos es completo, sin estudiar el espectro total del fenómeno humano. Otras variables de la antropología son el desarrollo del concepto cultura y la implementación del método comparativo transcultural. Entonces aquí noten cómo, al igual que Cloughan,
el enfoque de la antropología van a ser los seres humanos. Sin embargo, esto no es un atributo esencial o que diferencia a la antropología de otras ciencias, porque hay otro montón de ciencias que estudian también a los seres humanos desde diferentes perspectivas. Sin embargo, lo que va a caracterizar a la antropología es cómo estudia a esos seres humanos. Y para eso Hibbert nos dice uno de los atributos principales o que diferencia la antropología de otras ciencias es que estudiamos a los seres humanos desde un espectro total, el cual vamos a ver que en la presentación vamos a ver más adelante, que lo definimos como un enfoque holístico. También vamos a ver otro de los énfasis que ha tenido clásicamente la antropología y que quizás en la actualidad ya no es, una vez más dependiendo del investigador o la investigadora, ya tal vez no es el énfasis principal de la antropología, que sería este enfoque en entender la cultura y la comparación transcultural, que si bien clásicamente han sido ejes principales por los que se diferencia la antropología de otras ciencias, posiblemente dependiendo del manual que ustedes lean o de los trabajos que ustedes lean, estos tal vez ya no son ejes principales o característicos de la antropología. Ok, movámonos un poquito más. Ahora vamos viendo definiciones un poquito más recientes. Veamos la definición de Scoping. Él nos dice que antropo significa seres humanos o humanidad. Y logia se traduce como conocimiento o estudio de. Entonces nuevamente vemos que el enfoque de la antropología son los seres humanos. Además, Scoping nos dice que podemos definir la antropología como el estudio sistemático de la humanidad. Las principales metas de la antropología son entender la particularidad y la diversidad del comportamiento humano y las sociedades para entender las similitudes fundamentales que unen a los seres humanos tanto en el pasado como en el presente. Entonces, vemos acá nuevamente que nuestro sujeto de estudio va a ser la humanidad. Esto es algo que se comparte con muchas otras ciencias. Esto, sin embargo, desde la antropología lo vamos a ver de manera sistemática, también muy de la mano con otros enfoques de las ciencias. No es algo que sea particular de la antropología. Sin embargo, aquí vemos cómo se caracteriza aún más o se delimita aún más el estudio de la humanidad a encontrar esas particularidades y diferencias o diversidad del comportamiento humano, muy similar a la propuesta que nos planteó Hibbert en el concepto anterior respecto a la cultura y las comparaciones transculturales que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y todo esto para ir una vez más delimitando similitudes y diferencias que caractericen a cada cultura y que a la vez permitan diferenciarlas de otras. Tal vez aquí lo importante de señalar es el eje que ahora Scoping nos da, que es un eje temporal amplio. A diferencia de las definiciones anteriores, estos autores no nos delimitan el eje temporal bajo el cual trabaja la antropología. Sin embargo, Scoping sí nos dice, vamos a trabajar tanto sociedades contemporáneas, actuales, como sociedades del pasado. Ok. Y por último vamos a ver el concepto de Peoples y Bailey del 2012. Ellos nos comentan que la antropología es una disciplina académica que estudia toda la humanidad desde una perspectiva amplia. Otra vez, un eje muy en común respecto a los otros conceptos. Y tal vez enfatizar aquí que esta caracterización de perspectiva muy amplia, pues refiere también a ese planteamiento que Hibbert nos habla sobre diferentes puntos de vista o el espectro total que guía, que diferencia cómo se investiga en antropología de otras disciplinas. Aquí Peoples y Bailey nos dicen que los antropólogos están interesados en conocer cuándo, dónde y el cómo de la especie humana, cómo la especie humana se originó y por qué evolucionamos en lo que somos hoy. Los antropólogos intentan explicar las diferencias culturales en el mundo. Nuevamente,
vemos un eje en el concepto de cultura y su comparación entre diferentes culturas a nivel geográfico. Y también vemos un eje temporal muy similar al que nos planteaba Scoping, que es que estudiamos seres humanos no solo del presente, sino también del pasado. De hecho, nuestro espectro temporal es tan amplio como los mismos orígenes de la humanidad. Ok, con esto en mente entonces podemos ver que el concepto de antropología ciertamente ha cambiado a lo largo del tiempo. Sin embargo, vemos que el énfasis de la antropología es estudiar a los seres humanos, característica que comparte con muchas otras ciencias. Lo que diferencia a la antropología de otras ciencias es cómo estudia a esos seres humanos. Y para esto vamos a referirnos a los elementos que componen la antropología. Elementos básicos, pueden haber otros elementos, pero estos son los elementos que hemos identificado en estos 4 conceptos. Entonces, en primer lugar, como les había comentado, vamos a cambiar aquí un poquito el color. Como les había comentado, uno de los ejes en común de las 4 definiciones es que estudiamos seres humanos. Otro de los ejes en común de las 4 definiciones es que estudiamos cultura. Cultura en diferentes zonas geográficas, cultura a lo largo del tiempo. Y por último estudiamos a partir de un enfoque holístico, es decir, como nos mencionaba Hibbert, con un espectro amplio de conocimiento. Entonces empecemos por ver, no voy a enfatizar mucho en desarrollar esta idea de que estudiamos seres humanos, porque como les mencionaba, es un elemento que es compartido por otras ciencias. No es un atributo particular o un atributo esencial de la antropología. Entonces, por ejemplo, vemos que al igual que otras ciencias va a estudiar a las personas, va a estudiar a las personas desde un espectro temporal y geográfico amplio, basando sus preguntas en cuándo, cómo, dónde y por qué es de la humanidad, como vimos en la definición de Peoples y Bailey. Y también nos va a interesar mucho estudiar a las personas, pero de manera comparativa. Estudiar diferentes grupos de personas para ver sus similitudes y sus diferencias entre los grupos que estudiamos. Y esto nos va a llevar a el concepto de cultura. Es decir, estudiamos las personas, los seres humanos, en un enfoque temporal y geográfico amplio y basados en las diferencias y similitudes a nivel cultural. Estas diferencias y similitudes también vamos a verlas en un enfoque temporal amplio y en un enfoque geográfico amplio, de manera que nos permita desarrollar este método comparativo transcultural, el cual no voy a detallar en la clase de hoy porque vamos a tener siguientes clases para ver eso. Pero veamos un poquito más a qué nos referimos. Este concepto de cultura, o qué es cultura, es un concepto que tampoco hay un consenso, una definición consensuada por todos los antropólogos y antropólogas en la actualidad. De hecho, es un concepto que ha cambiado mucho también a lo largo del tiempo, una vez más dependiendo mucho de los diferentes enfoques teóricos que se han desarrollado en la antropología. Sin embargo, también para ir definiendo cultura y qué es lo que entendemos por cultura, está la unidad 2. Entonces vamos a ver como los aspectos principales o las consideraciones que tenemos que entender cuando hablamos de una aproximación cultural en antropología. Entonces, aquí vamos a retomar las ideas de Peoples y Bailey, y noten que ellos nos dicen que en antropología es necesario no hacer generalizaciones sobre los seres humanos sin considerar el espectro total de la diversidad cultural. ¿A qué se refiere esto? Que en general no podemos partir del hecho de que, por ejemplo, lo que conocemos de nuestra cultura es igual en cualquier otra parte del mundo. Por ejemplo, no podemos considerar que lo que hacen los costarricenses es igual que lo que hacen y piensan algún grupo asiático o algún grupo africano. Lo interesante de la perspectiva que nos ofrece la antropología es que debemos partir del hecho de que
muchos grupos son diferentes y que por lo tanto van a haber elementos, puede ser que hayan elementos en común entre diferentes grupos culturales y también van a haber bastantes elementos que diferencien a cada uno. Por lo tanto, no debemos pensar que hay que lo que pasa en un lado pasa en cualquier otro lugar y tampoco va a pasar igual a lo largo del tiempo. Es decir, pensar que, no sé, por ejemplo, pensar que en la actualidad todos comemos gallo pinto es algo que ha pasado siempre a lo largo del tiempo en Costa Rica, inclusive en la Costa Rica previo a la llegada de los españoles. Posiblemente los hábitos alimenticios a lo largo del tiempo inclusive han cambiado. Entonces, cada vez que intentamos ponernos esos lentes de antropólogos o antropólogas, pues es importante evitar las generalizaciones y encasillar pues a los grupos que estudiamos en etiquetas o estándares o preconcepciones que tengamos según nuestro entendimiento o nuestras impresiones personales. Y una vez más aquí tenemos un ejemplo sobre estas, evitar las generalizaciones. Por ejemplo, estos, bueno, ustedes verán muchos memes cuando hacen comparaciones a nivel geográfico. Por ejemplo, aquí vemos 4 países que cuando alguien vende dulces dice la misma frase. Sin embargo, aquí vemos esta banderita de Perú que nos menciona que en Perú, en lugar de que un vendedor diga vendo dulces, dice primeramente darle las gracias al chofer por dejarme, etcétera, etcétera. Y si ustedes ven acá, si bien los peruanos se consideran diferentes a estos grupos, a estos otros 4 países, ellos están partiendo de la generalización de que ellos son diferentes a estos 4 países. Sin embargo, este escenario se parece mucho también a algunas de las situaciones que pasan en los buses de Costa Rica. Y una vez más, porque pues ellos no consideraron que esto es un rasgo ellos consideraron que esto es un rasgo que los diferencia de otros países, pero no consideraron que es un rasgo que puede ser también una similitud respecto a otros países. Ok, y todo esto nos va a llevar al concepto, uno de los conceptos también tal vez claves de la antropología, pero que también es un concepto no exclusivo de la antropología, pero que a lo largo de cómo se ha desarrollado el conocimiento en nuestra disciplina, pues ha marcado puntos de quiebre o ha marcado etapas importantes en cómo entendemos y estudiamos a las personas. Y este es el concepto de relativismo cultural, el cual está muy de la mano con evitar las generalizaciones. El relativismo cultural no busca enmarcar a los grupos culturales bajo una misma etiqueta, o no busca encasillar a los grupos culturales bajo una misma etiqueta. Lo importante de entender acá de este concepto es que si bien en antropología, bueno, el relativismo cultural, por mencionarlo de alguna forma, abraza la idea de que cada grupo de personas es único en sus características y por lo tanto diferentes entre sí, tampoco esta diferencia pues la relativiza o la extrapola a una superioridad o inferioridad de las culturas. Y esto, digamos, tal vez no fue la tónica, vamos a verlo nuevamente o mencionarlo muy rápidamente en clases posteriores, pero digamos esto fue un aprendizaje resultado de producción teórica en aproximadamente a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando estaba una teoría llamada evolucionismo cultural, bueno, que influyó mucho en la antropología, que es el evolucionismo unilineal, también conocimiento bastante desarrollado por varios antropólogos, en los que se mencionaba que habían pues sociedades superiores y otras sociedades inferiores. De esto vamos a mencionar más adelante, así que no me voy a poner a explicar mucho, pero lo importante de esto es saber que si bien la antropología en esta época respaldó este tipo de diferencias, lo que aprendimos de esto fue
está encapsulado en este concepto de relativismo cultural, en el sentido, una vez más, de que cada una de las sociedades tiene sus elementos particulares que la van a diferenciar y que por lo tanto, como son diferentes, no pueden ser medidas bajo los mismos términos ni pueden ser comparadas de manera, una vez más, en las que algunas sean mejores o peores que otras. En este caso es importante tal vez retomar aquí otra de los planteamientos que nos hacen Peoples y Bailey. Ellos nos comentan que los antropólogos deben evitar juzgar las variables culturales que estudian desde los estándares de su propia cultura. Y una vez más, esto está muy de la mano con esto que les mencionaba del evolucionismo lineal, que fue una teoría que marcó un antes y un después en el desarrollo de la antropología, debido a que estas ideas o estos conceptos de superioridad o inferioridad cultural pues fueron planteados por antropólogos que desarrollaron estas ideas bajo sus impresiones personales, en las que ciertamente pues las culturas de las que ellos provenían eran las culturas superiores, y otras culturas, principalmente las de las colonias, eran culturas inferiores, y por lo tanto esto llevó a ciertas implicaciones a nivel histórico que tuvieron un gran impacto, que vamos a ver más adelante. Entonces vemos que el relativismo cultural se diferencia o se distancia del etnocentrismo en el sentido, una vez más, de que considera las particularidades de cada cultura sin necesidad de que la cultura propia sea una cultura que demuestre, digamos, estas relaciones de superioridad o inferioridad. En el sentido de que hay que entender una vez más, como les repito, la cultura, las sociedades bajo sus propios términos y bajo sus elementos únicos o particulares de cada grupo social. Esto sin llevarnos a lo que sería el relativismo moral. Es decir, que si bien vamos a respetar que cada uno de los grupos culturales son únicos y particulares y que los tenemos que entender bajo sus propios términos, esto no quiere decir que vamos a respetar o que vamos a ignorar el hecho de que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Por ejemplo, no podemos ignorar que hayan pleitos o encuentros entre diferentes grupos culturales y que esto, y que esto lleve a genocidios. Lo que se quiere decir con este concepto de relativismo cultural es que no podemos relativizar lo que es bueno y lo que es malo. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero lo importante de entender es que si bien cada una de las culturas tiene, pues se guía bajo sus propios estándares particulares de cada grupo, no vamos a consentir, digamos, actos buenos, actos malos, como el genocidio, y decir, bueno, como es de esa cultura y eso es algo muy propio de esa cultura, entonces es bueno. Eso, digamos, no implica el relativismo cultural. Pero también de esto vamos a ver un poquito más adelante. Ok. Y ahora vayamos a ver cómo es que se ha construido pues todo este conocimiento, o cómo es que se construye. Mentira, devolvámonos un poquito, falta mencionar algo. Entonces, para retomar, como les mencionaba, hay por lo menos 3 elementos esenciales que hemos visto en las definiciones sobre qué es antropología. Número 1 son los seres humanos, número 2 es la cultura, y número 3 tenemos el enfoque holístico. Que el enfoque holístico pues nos va a llevar, generalmente si ustedes buscan en un diccionario, ustedes van a encontrar que el holismo o el enfoque holístico es la suma de todas las partes, o es el estudio del todo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esto es un concepto bastante, digamos, el enfoque holístico es algo que la antropología desea lograr. Sin embargo, es un concepto bastante ambicioso,
en el sentido de que no podemos estudiar absolutamente todos los elementos que componen un grupo cultural o que componen todos los grupos culturales del mundo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el enfoque holístico no implica ser todólogos, no implica que nos volvamos especialistas en absolutamente todos las áreas del conocimiento, sino que el enfoque holístico lo que apunta es a buscar, como Peoples y Bailey nos lo mencionan, a buscar conexiones e interrelaciones para intentar entender las partes de la totalidad. Es decir, vamos a intentar estudiar pequeños fragmentos de la realidad, los cuales vamos a ir uniendo con otros vamos a estudiar la realidad de manera fragmentada, pero que a la vez podamos interrelacionarla o conectarla con los diferentes fragmentos que componen esta realidad. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, si ustedes el día de mañana van a ver un estudio antropológico, pues van a ver que no se enfoca en, por ejemplo, todos estos elementos, sino que se va a enfocar tal vez en un enfoque más psicológico, otros en un enfoque más social. Sin embargo, cuando comparamos todos estos trabajos y cuando los relacionamos, pues vamos a tener un mejor entendimiento de las sociedades y por lo tanto, digamos, de los grupos sociales, no solo en un punto geográfico, sino en diferentes zonas geográficas e inclusive a lo largo del tiempo. Generalmente los principales ejes temáticos bajo los que se desarrolla la antropología son 4 y los vamos a ver más adelante. Sin embargo, a lo interno de estos 4 ejes, las líneas de conocimiento se diversifican bastante, y inclusive hay momentos en los que, digamos, prácticamente la antropología podría relacionarse con casi cualquier área del conocimiento, lo cual es muy valioso para ustedes como estudiantes de otras carreras, porque pueden encontrar afinidad prácticamente con cualquier tema que ustedes deseen desarrollar en sus propias carreras. Lo pueden encontrar afinidad con una aproximación antropológica. Ok, entonces, claros con estos 3 ejes mínimos que componen a la antropología, una vez más podrían aumentar estos elementos dependiendo de la definición que revisen y dependiendo pues de los manuales que quisieran leer. Lo importante de ver de cómo se construye este conocimiento de carácter holístico, pero a la vez fragmentado, es que en antropología estudiamos o construimos conocimiento parecido a cualquier otra ciencia. Es decir, vamos a tener una etapa de observación en donde vamos a recolectar datos sobre algún fenómeno que queramos estudiar. Posteriormente vamos a sistematizarlos, es decir, vamos a encontrar las similitudes y las diferencias de estos datos que observamos. Posteriormente vamos a formular modelos o hipótesis, es decir, vamos a formular planteamientos que deben ser corroborados o contrastados con más datos. Vamos a analizarlos, vamos a obtener, bueno, aquí lo del análisis importante de mencionar es que, y como nos señalaba, si mal no recuerdo, devolvámonos aquí un momentito, el concepto de Hibbert. Ok, noten aquí que denme un momento para ver. Ok, el análisis en antropología o la aplicación del método en antropología es bastante similar o puede tener bastantes puntos en común con otras ciencias, porque como bien menciona Hibbert, pues los métodos no son algo propio o particular de la antropología. Si bien, como vamos a ver en clase, el método etnográfico usualmente fue desarrollado o desarrollado y más tal vez de manera más formal en antropología, pues no es un método que sea único o exclusivo de la antropología. De hecho, los métodos etnográficos ahora son utilizados por bastantes disciplinas. Entonces, aquí lo importante de esto es nuevamente que noten
la forma en la que construimos conocimiento y la forma en la que estudiamos las sociedades es bastante parecida a cualquier otra ciencia. Entonces vamos a analizarlos. Clásicamente podría ser a partir del método etnográfico o cualquier otro método. Vamos a obtener resultados, los cuales vamos a validar, es decir, los vamos a contrastar con los modelos que habíamos formulado para ver si respaldan o si refutan nuestros planteamientos. Y como todo proceder científico es de manera cíclica, en el sentido de que esto nos va a dejar más vacíos de información, nuevas preguntas que deben ser estudiadas, y por lo tanto volvemos a retomar el ciclo de investigación. Ok. Pero sobre el método vamos a ver un poquito más adelante en las unidades, en las clases 3 o 4. Y ustedes también en sus carreras pues ya han visto de esto, entonces no voy a profundizar mucho. También creo que es relevante que discutir un poquito sobre por qué es importante estudiar antropología. Si bien ustedes no van a estudiar antropología, pero pueden complementar sus carreras con un enfoque antropológico, una vez más, porque es una disciplina bastante diversa y que puede encontrar múltiples conexiones con cualquier otra disciplina, pues lo que podríamos mencionar de las ventajas de estudiar antropología es porque, o de las ventajas de incorporar la antropología en sus formaciones, es porque les va a ayudar a permitir un mejor entendimiento de cómo se ha desarrollado la humanidad a lo largo del tiempo en distintas zonas geográficas. Podemos razonar o reflexionar sobre cómo la humanidad ha cambiado su desarrollo tecnológico, cultural, social, económico, político, etcétera, a lo largo del tiempo, y como esto no ha sido igual siempre en todas las épocas, ni siquiera ha sido igual en todas las zonas geográficas. También vamos a ver que incorporar los conocimientos antropológicos nos van a ayudar a entender sobre los conceptos de cultura, y un concepto que erróneamente la antropología introdujo y casi que cala actualmente, o por lo menos puede ser muy utilizado de manera poco juiciosa, como es el concepto de raza. Y lo importante aquí de entender es que la antropología pues nos va a ayudar a incorporar una perspectiva de diversidad cultural, una vez más entendiendo que los estándares bajo los que yo me he formado en una cultura no son los mismos en otros grupos sociales, y que por lo tanto van a haber bastantes diferencias y también pueden haber similitudes. Lo importante de esto es ver cómo se pueden encontrar las ventajas de que a pesar de las diferencias pues se puedan encontrar puntos intermedios o puntos de negociación, puntos que beneficien a los diferentes grupos sociales. Y esta noción o esta consideración de la diversidad cultural a la vez nos va a ayudar a reflexionar o a formar un pensamiento crítico sobre nuestra realidad, en el sentido de que si bien vamos a entender las otras culturas, el entendimiento de otras culturas también nos provee de herramientas para reflexionar sobre nuestra propia cultura. Entonces aquí nada más para mencionarles de que la antropología es un tema que atrae a muchos y a muchas. Inclusive pues hay varios personas famosas que han tenido una formación en antropología, no solo de bachiller, yo creo que hasta de doctorados algunos. Entonces digamos pues son áreas que encuentran que son de interés para mucha gente, a pesar de que no ejerzan en esta profesión. Ok, y para finalizar lo que serían los contenidos del día de hoy, vamos a ver cómo es que estudia o cuáles son los campos temáticos o los campos de estudio de la antropología, que en general son 4, que serían antropología social, antropología lingüística, antropología biológica y arqueología.
Como les mencionaba, estos son los 4 campos de estudio generales de la antropología. Sin embargo, a lo interno ustedes van a encontrar una gran diversidad temática de cómo se estudia antropología a nivel biológico, a nivel arqueológico, a nivel lingüístico, etc. Y por lo tanto, digamos, poder encontrar diferentes puntos de convergencia con los intereses que ustedes tengan en cada una de sus carreras. Tal vez es importante señalar antes de iniciar que en la Escuela de Antropología por el momento se dan 2 énfasis, que sería la antropología social y la arqueología. Sin embargo, hay especialistas también en el área de antropología lingüística y antropología biológica. Sin embargo, ya no existe la licenciatura en antropología, pero por lo menos la maestría sí se divide en 2 énfasis, que sería el de arqueología y el de antropología social. Y generalmente en el bachillerato, pues si están interesados de más adelante estudiar antropología, los 2 ejes que se manejan a nivel temático de los cursos son en antropología social y en arqueología. Ok, entonces iniciemos por lo que sería ver antropología social. Vamos a ver, en un momento que está un poquito pegada. Ok. Entonces, pues la antropología social principalmente, todo esto es una definición, son definiciones y caracterizaciones muy, muy generales, ¿verdad? Pero vamos a ver que en antropología social, o también usualmente se le podría encontrar en los manuales de antropología social, pueden encontrarla como antropología cultural o también como etnología. Pero inclusive cuando ustedes van leyendo, estas pueden ser como subdisciplinas o subramas de la antropología social. Entonces, bueno, en general vemos que la antropología social se va a encargar de examinar las diferencias sociales y culturales contemporáneas e históricamente recientes del mundo. Aquí, digamos, uno de los ejes esenciales de la antropología social es que temporalmente se va a encargar de un periodo que atañe a las sociedades actuales. Vemos que la principal herramienta de los antropólogos culturales clásicamente ha sido la observación participante y por lo tanto también en general el método etnográfico, pero esto vamos a verlo más adelante. También es importante señalar que en ocasiones muchos investigadores consideran que las sociedades y las culturas se entienden mejor mediante la aplicación del método etnográfico y el uso de esta observación participante, que ha sido una técnica pues muy característica o que se le ha relacionado principalmente a la antropología. Y esto debido a que la participación pues permite al investigador familiarizarse con el grupo, digamos, que está estudiando, inclusive le permite entender de mejor manera o explicar de mejor manera pues los grupos que investiga. Por lo tanto, vamos a ver que los antropólogos culturales se van a encargar de estudiar de primera mano las formas de vida de las sociedades contemporáneas principalmente. Esto clásicamente visto desde la comparación de la diversidad cultural y con el fin de comprender similitudes y diferencias entre los diferentes elementos que componen estos grupos sociales. Luego tenemos lo que sería la antropología lingüística. Ok, acá. En el caso de la antropología lingüística vamos a ver que el enfoque está en la relación entre el lenguaje y la cultura. Cómo se utiliza el lenguaje en las sociedades, cómo el cerebro humano adquiere la capacidad de usar el lenguaje. Y una vez más también todo esto de forma comparativa entre diferentes grupos sociales. Entonces, a diferencia de la antropología social que se centra en estudiar, por ejemplo, las diferencias culturales de sociedades contemporáneas, vemos que la antropología lingüística se centra en estudiar las diferencias a nivel del lenguaje y la cultura en los grupos sociales.
generalmente vamos a ver que la antropología lingüística pues interesa en estudiar cómo se desarrollan las habilidades de comunicación entre las personas y es todo esto en relación con la capacidad de habla, también inclusive en un enfoque temporal amplio desde el surgimiento, digamos, del habla. Aquí tal vez también podrían encontrar muchos puntos de convergencia con, por ejemplo, la lingüística, o por ejemplo, en la U podrían, si ustedes estudian filología clásica o filología española, o tal vez alguna carrera del área de letras, podrían encontrar ciertas afinidades. Aquí es curioso, y igual también en antropología social pueden encontrar afinidades en las carreras de ciencias sociales. Aquí lo interesante es que una vez más enfatizar en ese aspecto holístico de la antropología, y que inclusive es tan diverso a nivel temático que a veces no podemos diferenciar entre si es un trabajo 100% antropológico o si es un trabajo desarrollado por otros especialistas. El punto aquí, lo importante, tal vez para caracterizar o definir esos elementos esenciales de la antropología, es la perspectiva comparativa a nivel cultural, y esa perspectiva también de querer pues entender a los seres humanos en diferentes en ámbitos o en diferentes partes que componen ese todo que llamamos humanidad. También tenemos lo que sería la antropología física. Bueno, usualmente se la llama antropología física, a la antropología física y a la antropología biológica se les ha pues tratado como sinónimos. Sin embargo, generalmente se señala que la antropología física se diferencia de la antropología biológica, inclusive podríamos categorizarlo como una subrama de la antropología biológica. En este caso, pues la antropología biológica más que todo se encarga de estudiar seres humanos igualmente, pero desde una perspectiva biológica, inclusive más de carácter evolutivo. Vamos a ver entonces, por lo tanto, un fuerte énfasis en lo que sería estudios a nivel de la evolución de los seres humanos y cómo estos tienen variaciones a nivel biológico a lo largo del tiempo y en las diferentes zonas geográficas. Podemos ver inclusive estudios, vamos a ver inclusive estudios de variaciones biológicas de los seres humanos, inclusive en épocas actuales, que son temas también pues que competen a esta área de conocimiento o esta rama de la antropología. Aquí tal vez estén más familiarizados o tal vez hayan escuchado más hablar sobre lo que sería la paleoantropología, que es la que estudia la evolución humana principalmente, es decir, de los primeros homínidos, y también vamos a ver de esto un poquito, creo que es en la unidad 2, sobre cómo, digamos, sobre temas de evolución humana y los primeros homínidos. También vamos a encontrar varios ejes de convergencia con estudios primatológicos, y una vez más esta área de investigación tal vez va a encontrar más puntos en común con la biología. Pero una vez más aquí lo que caracteriza, lo que diferenciaría, digamos, a la biología como tal de la antropología biológica, es ese énfasis o ese interés por los seres humanos y esa comparación a nivel temporal y espacial. También vamos a ver que hay estudios, áreas clásicas, no áreas clásicas, pero áreas con las que tal vez ustedes hayan escuchado más, como la antropología forense. Inclusive vamos a ver un trabajito de antropología genética en Costa Rica, y una vez más, a lo interno cada una de las áreas es bastante diversa. Por último, vamos a ver en la cuarta rama de la antropología, y en este caso, sería la arqueología, que su énfasis va a ser en el estudio de sociedades, del pasado.
podríamos ver que la antropología social y la arqueología comparten temáticas de estudio en común. Sin embargo, la diferencia entre una y otra es el eje temporal. La arqueología se va a enfatizar en estudiar sociedades antiguas, sociedades del pasado. Sin embargo, dependiendo del arqueólogo o a la arqueóloga que lean, también van a ver que hay trabajos arqueológicos a nivel de sociedades, sociedades premodernas, es decir, sociedades no tan antiguas como por ejemplo sociedades precolombinas. Bueno, también es importante mencionar en el caso de la arqueología que vamos a ver como otro punto característico de la arqueología es el interés en entender a los seres humanos a partir de los objetos que estos construyeron o los objetos que fabricaron y que pues son los objetos que sobreviven a lo largo del tiempo. Es decir, que vamos a entender a las sociedades pasadas principalmente a partir de las creaciones que hicieron y pues que sobrevivieron en la actualidad. Esto no quiere decir que nos vamos a centrar únicamente en estudiar el objeto como tal, sino que vamos a estudiar los objetos de manera que nos permitan conocer sobre personas. Y no vamos a estudiar tampoco solo objetos elaborados o fabricados por personas del pasado, sino también vamos a estudiar las condiciones ambientales en las que se encontraban. Por lo tanto, también vamos a ver un interés por describir, por reconstruir los ambientes en los que habitaban estas personas. Importante tal vez nuevamente enfatizar que el trabajo del arqueólogo no es describir el objeto sino como tal, sino conocer del objeto, analizar el objeto para conocer a las personas que los hicieron y a las sociedades en las que estuvieron vigentes estos objetos, en acción estos objetos. Vamos a ver una vez más como hay bastantes ejes en común entre la antropología social y la arqueología. Vamos a ver también trabajos muy de la mano entre, por ejemplo, etnógrafos y arqueólogos. Inclusive la arqueología, hay una de las áreas de especialización de la arqueología es la etnoarqueología, en donde se utilizan bastantes trabajos etnográficos o etnohistóricos. Pero una vez más es bastante diversa también a lo interno, al igual que cualquiera de las otras ramas. Pero de la arqueología y de la antropología social vamos a discutir un poquito más adelante. Principalmente creo que en las clases, en la unidad 1, en las clases 3 y 4. Y de la antropología biológica vamos a leer un trabajito más adelante de variaciones genéticas en grupos indígenas costarricenses. Ok, bueno, hasta acá llegaron los contenidos de la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier duda o pregunta los vamos a retomar en cualquiera de las siguientes clases, o pueden enviar un correo electrónico para tener para aclararlas más rápidamente.